recuerda un nuevo año de vida que tenemos como iglesia, por la gracia de Dios, refleja un pensamiento que nos acompaña a lo largo del nuevo año que iniciamos y empezamos a transcurrir, ¿no? Y el nuevo cartel reza así. Abajo de todo, en la franja inferior dice, está la fecha del aniversario, 2 de diciembre de 2014, Iglesia Evangélica Bautista del Redentor. Bueno, ahora nos estuvo hablando esta mañana acerca de la Iglesia del Redentor, y abajo dice 89 años mostrando el camino hacia Dios. Y un poquito más adelante dice, sigamos adelante, que nada nos impida creer para ver. Y abajo la cita bíblica donde Jesús dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y bueno, allí el dibujo, ¿no?, que está al frente del templo, allí en el fondo, y la vía. Miren, quisiera que hagamos en esta noche una exégesis del cartel. No vamos a hacer exégesis de ningún pasaje bíblico, vamos a hacer una exégesis del cartel. Exégesis significa extraer el significado de un texto dado. Extraer el significado de algo, eso significa hacer una exégesis de algo. Entonces vamos a hacer la exégesis del cartel, porque tanto el dibujo, la foto, como el texto tienen una intencionalidad. Yo voy a pedir a Luis, entonces Silvia, ahora si podés entregar a cada uno de los presentes, él le va a entregar una foto en chiquito del cartel. Bueno, muy bien, Soledad. Anda repartiendo. De paso esto para que cada uno se lleve uno, lo ponga o en su Biblia o lo ponga en su heladera o en algún lugar donde lo tenga presente. Y de paso lo tienen allí a mano. Ese va a ser el tema del mensaje de esta noche. El cartel de Luis Baldassi. No, están andando ahora, dentro de 15 días empiezan a dar de vuelta. Ahora vamos a hacer la exégesis, pero gente esperando que terminen de repartir la foto. Muy bien, ténganlo allá a mano y vamos a estar hablando de este cartel. Los créditos del cartel, lógicamente, se los damos a nuestro hermano Luis Baldassi. Es la foto de las vías del tren, dice que la sacó hace unos cuantos años allí en las sierras de Córdoba, en la entrada de la Villa Bautista, uno de esos años que estuvimos allí pasando unas vacaciones como iglesia, esa vía pasa por enfrente, ¿no? Y bueno, tiene todo un mensaje, ¿no? A partir de, bueno, el templo, que más que el templo, la idea de lo que representa el templo, que es representarnos a todos nosotros como iglesia, y a partir de ello un camino que se abre, ¿no? 89 años mostrando el camino hacia Dios. El boceto original que había preparado nuestro hermano decía 89 años, ¿te acordás, Luis? Abriendo caminos hacia Dios. Esa fue la idea primera que le surgió a Luis cuando empezó a bosquejar el cartel. Pero a poco de comenzar a analizar esa frase, 89 años abriendo caminos hacia Dios, nos dimos cuenta de que esta frase debíamos hacerle dos correcciones, que finalmente las hicimos y quedaron allí plasmadas. La primera de ellas fue cambiar la palabra abriendo. Porque en realidad nosotros, y cualquier iglesia, no estamos abriendo el camino, sino que el camino ya fue abierto. Según la Biblia, esto lo encontramos en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, si quieren buscarlo, versículos 19 y 20. Allí está explicado. Hebreos 10, 19 y 20.
Dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. El camino, en realidad, lo abrió Jesucristo. El camino lo abrió Jesucristo. Y siguiendo la analogía que está haciendo aquí el escritor de la carta, que no vamos a meternos porque no es la intención de eso en esta noche, pero siguiendo la figura del lugar santísimo, refiriéndose a la presencia de Dios, el lugar santísimo como el lugar donde está la presencia de Dios, teniendo libertad para entrar a la presencia de Dios, y nos aclara que ese camino fue abierto por Jesucristo mediante su propio sacrificio en la cruz del Calvario. No solo que nosotros no abrimos el camino, sino que no hay posibilidad de que nadie fuera de Jesucristo pueda abrir el camino hacia Dios. Como lo afirma un conocido texto que es Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos 4, 12. Búsquelo, si no lo tiene marcado en su Biblia, márquelo y después estúdielo de memoria. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, viene hablando de Jesucristo y dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, no solo que nosotros no abrimos el camino, sino que nadie puede abrir el camino fuera de Jesucristo, porque Él es el único que abre el camino, que nos dirige, que nos lleva hacia Dios. Y esto es sumamente importante, y lo recalco nuevamente, porque, hermanos, tengamos en cuenta que una de las artimañas del enemigo de Dios, que es Satanás, que es el diablo, quien no quiere que las personas encuentren el camino hacia Dios, una de sus artimañas es justamente hacernos creer que hay un abanico de caminos para poder llegar a Dios. ¿Se pusieron a pensar en eso? Hay un abanico de caminos que nos llevan a Dios, una especie de todos los caminos nos llevan a la roca. Esa es una idea muy difundida hoy en día. Frases como: no importa lo que creas, siempre que lo creas sinceramente. ¿Lo han escuchado? ¿Se lo han dicho alguna vez? No importa lo que creas, si vos sos sincero, está bien. Todas las religiones finalmente nos conducen al mismo Dios. Hay otra frase que también se escucha: mientras no le hagas mal a nadie, cree lo que quieras. Y otras frases semejantes son un claro reflejo de esto. Esta es una artimaña del diablo para desviarnos del camino único y verdadero que es el Señor Jesucristo. Ninguna de estas frases es verdadera. Por eso el apóstol Pablo, escribiéndole allí a los Gálatas, con mucha fuerza, en el capítulo 1, versículo 8, con mucho énfasis, les dice estas palabras: mas si aún nosotros, y yo mismo, y aquellos que me acompañan y que hemos ido a predicar, o aún un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldito. Si nosotros mismos que les hemos predicado el evangelio y les venimos con otra cosa, o baja alguien del cielo y les dice otra cosa, sea maldito, porque no hay otro evangelio, no hay otro camino. El camino es el que abrió Jesucristo. Y esto nos introduce a la segunda corrección que le hicimos a aquella frase inicial del boceto de cartel. Allí decía: abriendo caminos, en plural. Abriendo caminos, en plural. Y ya esbozamos la verdad bíblica de que solamente hay un camino, en singular y con mayúscula. Un camino en singular y con mayúscula. Y ese camino es Jesucristo. Juan 14:6, Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan capítulo 14, versículo 6, si lo quiere buscar. Por eso nosotros, hermanos, como Iglesia Evangélica Bautista del Redentor, como decían ahora esta mañana, en general, porque somos del Redentor, como todos aquellos que creemos en Él como nuestro Salvador, pero en particular como esta iglesia local, lo que sí podemos, no podemos abrir el camino, pero sí podemos, y no solo podemos, sino que debemos hacer, es mostrar el camino hacia Dios. Por eso, 89 años mostrando el camino hacia Dios, porque esa es la razón por la que hace tantos años un grupo de creyentes, bajo la guía del Espíritu Santo, abrió las puertas de este lugar de adoración, de enseñanza y de predicación del Evangelio. Y esa es la razón por la cual varias generaciones de creyentes han mantenido el testimonio en este lugar.
Y esa es la razón de nuestra existencia como iglesia en el día de hoy. Y esa es la razón que nos proyecta y que nos impulsa a seguir cumpliendo años y cumpliendo la misión de cara al futuro y hasta que el Señor vuelva, ¿no? Mostrar el camino hacia Dios. Así que nunca perdamos el foco. Debemos seguir mostrando el camino hacia Dios. Es decir, a Jesucristo como el único Salvador y mediador entre Dios y los hombres. Esa frase la utiliza, y me gustaría que también lo busquemos, aunque quizás algunos de ustedes ya lo saben bien, el texto en primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículos 3 al 6. Fíjense lo que allí nos dice la palabra del Señor. Primera Timoteo 2, 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios desea, eso es lo que Dios anhela. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y si Dios quiere que todos los hombres sean salvos, ese debe ser nuestro mismo querer y la razón de nuestro ser y de nuestro actuar. Que todos los hombres sean salvos. Eso es lo que Dios quiere y en eso estamos involucrados. Por eso, hermanos, debemos continuar mostrando el camino hacia Dios. Ahora bien, hacia Dios nos conduce un único camino. Como ya dijimos, que es Jesucristo. Pero no quiere decir que no haya otra opción de camino para transitar la vida. No es Jesucristo el único camino para transitar en la vida. Es el único camino para ir hacia Dios. Pero hay otras opciones de camino. La Biblia nos habla genéricamente de dos opciones de camino. El profeta Jeremías en el capítulo 21, versículo 8, los define de como camino de vida y camino de muerte. Dice Dios, que va, le habla y dice, yo aquí les presento el camino de vida y el camino de muerte. Entonces hay otra opción de camino. Camino de vida y camino de muerte. Jesús en el Sermón del Monte, allí en Mateo capítulo 7, utilizó otra frase que seguramente resuena en nuestros oídos y en nuestra mente, cuando Jesús habló del camino espacioso que lleva a la perdición y del camino angosto que lleva a la vida. El contraste, muerte y perdición y vida. El camino ancho que lleva a la perdición o espacioso y el camino angosto que llega a la vida. Por eso es llamado, casi diríamos el ruego de Jesús, ruego es la palabra que usa el apóstol Pablo allí en Corintios, el ruego, reconcíliense con Dios. Caminen, entren por la puerta angosta, caminen por el camino estrecho. Y miren, esto casi que nos permite empezar a caracterizar este camino, que es Jesús, ¿no? Porque el otro lo dejamos de lado, mencionamos que existe, obviamente, el camino que lleva a la muerte, camino de muerte. Vamos a pensar un poquito en el camino con mayúscula y en singular, como dijimos, el camino que nos lleva hacia Dios. Y hay en esto una paradoja que la vamos a mencionar antes de empezar a hablar de las características del camino. Mientras mostramos el camino, nosotros como Iglesia del Señor, como hijos de Dios, mientras mostramos el camino, transitamos por él, ¿no? Porque vamos mientras tanto andando por el camino. Así que tenemos la doble función, andamos por el camino y a su vez debemos mostrarlo. Miren, en primer lugar, si recuerdan el texto que cité recién, Mateo capítulo 7, versículos 3 y 14, nos dice que este camino, que es Cristo, es un camino angosto. No es el camino más popular. No es el camino del vale todo, pero sí es el camino del vale la pena. Los argentinos, la verdad, que somos una sociedad desordenada y transgresora, ¿no? Eso, en todo orden de la vida, lo comprobamos y lo vivimos a diario, en todo aspecto, en el tránsito, en las reglas, en todo, todos somos transgresores, los rosarinos peor todavía, yo creo. Y aún esto se refleja en lo espiritual. Y transitar por el camino angosto implica reconocer y cumplir ciertas reglas.
Por eso insisto, vale la pena, porque tanto el camino como el destino son de paz y compañía de Dios. Entonces recuerde, no es el camino del vale todo, es el camino que vale la pena, el camino angosto. Implica reconocer y cumplir ciertas reglas que encontramos en la palabra de Dios, pero vale la pena porque tanto el camino que vamos transitando como el destino que tiene ese camino al final son en paz y en compañía de Dios. También nos dice, en otra parte de la Biblia, si quieren buscarlo, Proverbios capítulo 15, versículo 24, nos da otra característica de este camino. Proverbios capítulo 15, versículo 24. Si alguno lo encuentra y lo quiere leer bien fuerte. El camino de la vida es hacia arriba el entendido, para apartarse del Seol abajo. Bien, nos dice que el camino de la vida, ya lo caracterizamos de esa manera, es para arriba. Esa figura hacia arriba, y el resto del versículo recién leído, indica que transitando el camino nos alejamos de aquello que desagrada a Dios y que nos perjudica como personas, para acercarnos poco a poco más a Dios, más a su voluntad, más a su bendición que nos beneficia. Esta idea está expresada a lo largo de toda la Biblia. Allí en Santiago capítulo 1, versículo 17, dice que toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde viene? De lo alto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, todo lo bueno, todo lo que nos beneficia viene de lo alto. Entonces dice que el camino es hacia arriba, nos dirige hacia la presencia de Dios. Y recordaba el caso de Abraham, hace unas 2 o 3 hojitas antes, en Hebreos capítulo 11, versículo 16, donde dice que Abraham y su familia, por la fe, buscaban algo mejor. El versículo 16 dice, anhelaban algo mejor, esto es celestial. Porque lo bueno, lo mejor, viene de Dios. Viene de arriba, viene del Padre del que está en los cielos. Entonces el camino es hacia arriba. Y ese camino nos lleva, hermanos, de a poco, más rápido, más lento, pero ir alejándonos de aquello que nos apega a lo que Dios no quiere, para ir acercándonos hacia lo que Dios sí quiere, a su voluntad, como decía antes, a su bendición, hacia aquello que nos beneficia como personas, como seres humanos. Entonces es un camino angosto. Es un camino que va hacia arriba. Pero también es un camino que presenta obstáculos. Me vino a la mente mientras estaba pensando en esto, el nombre de una película, Mentiras Verdaderas. Mentiras Verdaderas, no se acuerdan, la original ya hace cerca de 20 años, con Arnold Schwarzenegger y bueno, 2 o 3 actores más conocidos. Mentiras Verdaderas, lo que interesa es el nombre, no tanto lo que era la película. Y hoy en día, lamentablemente, me acordé del título de esta película, porque se escuchan en el ámbito religioso, en el ámbito cristiano, en el ámbito evangélico, mentiras que tienen apariencia de verdad, pero que en realidad solo la apariencia tienen de verdad. Porque se escuchan falsas promesas de que tomando el camino de Dios, todos los problemas se van a solucionar. Usted acérquese a Dios, reciba a Jesús, que se le pasa todo, hermano. No tiene más problemas en la vida. ¿A alguno de ustedes le pasó eso? ¿A alguno de ustedes le pasó eso en la realidad? Sean problemas de salud, sean problemas sentimentales, sean problemas económicos, Dios se lo soluciona todo. Eso lo escuchamos a cada rato. Venga a buscar su milagro. Si Dios quiere puede hacer el milagro, pero Dios no nos soluciona todos los problemas, porque Él no está para eso. No está para solucionarnos todos los problemas de la vida, hacer que todo nos vaya bien. No es esa la idea de transitar el camino de Dios. En ningún lugar de la Biblia se nos promete que la vida de cristiana es un recorrido sin problemas. Verdaderamente es un camino que presenta obstáculos, pero es muy distinto enfrentar obstáculos solos y sin perspectiva que enfrentarlos teniendo la compañía y la perspectiva de Dios. Porque esos obstáculos son pasos en nuestro crecimiento, en el financiamiento de nuestra fe.
Es un aprendizaje a que podamos confiar más en Dios. Y eso es lo que nos promete la Biblia. No nos promete que caminemos sin problemas. Nos promete que vamos a transitar un camino que tiene obstáculos teniendo la compañía y la perspectiva de Dios. Y es muy importante tener la perspectiva de Dios. Que nosotros sabemos que Dios está mirando y Él tiene la perspectiva de todo. ¿No? Porque eso nos tranquiliza, nos ayuda a saber que Él está mirando todo, ¿no? Desde donde el camino empezó hasta donde termine, más allá de que nosotros no lo veamos. Y después voy a volver sobre esto. Otra característica más del camino, es angosto, es hacia arriba, presenta obstáculos, es que el recorrido es individual. Cada uno de nosotros transitamos nuestro propio recorrido dentro de ese camino que es Jesús. Aun cuando no la mayoría de la gente, somos muchos los que transitamos este camino, pero la marcha es individual. Si imaginamos el viaje en una ruta, diremos, ustedes imagínense, a lo mejor en un auto, un colectivo, el último viaje que hayan tenido, diremos que puede o no, pero puede o no, haber contratiempos, puede haber accidentes nuestros o de otros que producen algún inconveniente. Podemos distraernos por el paisaje. ¿Cuánta gente que dice, bueno, acá llevan 3 horas llego y después demora 6 porque a cada rato paran? ¿Vieron cuando el conductor le gusta parar para sacar fotos? Mira todo. Bueno, puede haber distracciones por el paisaje. Puede haber detenciones necesarias, porque es necesario detenerse, las paradas técnicas para ir al baño, todas esas cosas. Las técnicas de los que van arriba del auto y las técnicas del agua, para inflar las gomas, ver el agua, cómo está eso. Paradas necesarias, paradas innecesarias, roturas, congestión de tráfico, olvidos, me olvidé tal cosa y tengo que volver a buscar. Tomar un desvío equivocado por no prestar atención. No prestar atención o malinterpretar el mapa, ¿no? El mapa, etc. Si usted está transitando este camino y sufre de alguno de estos contratiempos, de cualquier tipo, pero si estamos transitando por este camino y sufrimos un contratiempo, lo importante es que nos mantengamos en el camino, que no salgamos, que no desbarranquemos, que no vayamos por un camino lateral que nos lleve para otro lado, y que tomemos las decisiones necesarias para continuar la marcha. Porque el contratiempo puede presentarse, puede venir de afuera o puede venir de adentro, puede ser problema nuestro el contratiempo. Pero lo importante, hermanos, mantengámonos en camino y tomemos las decisiones necesarias, de acuerdo a lo que el Señor nos indica en su palabra y por la voz de su Espíritu Santo, las decisiones necesarias para continuar la marcha. Y debemos agregar que si bien el recorrido es individual, la Biblia nos enseña que lo debemos transitar en compañía y comunión con aquellos que transitan el camino con nosotros, ¿no? Porque yo no puedo andar a hacer el recorrido suyo y usted puede hacer el mío, lo tengo que hacer yo, pero sí podemos ir uno al lado del otro, podemos ir compartiendo el viaje, ¿no? Y eso en realidad la Biblia nos dice que debe ser así. Por eso el Señor nos pone en una congregación con la cual nos sentimos identificados, a la cual pertenecemos, en la cual nos unimos para adorar, nos unimos para aprender de la palabra del Señor, nos unimos para servir a Dios, para predicar su palabra, en definitiva, como decíamos antes, para mostrar el camino. Entonces, si bien el recorrido es individual, la Biblia nos enseña que debemos transitarlo en compañía y en comunión con aquellos que van en nuestra misma dirección, hacia el mismo lugar, hacia el mismo destino. Se espera que quienes transitan por esta misma ruta puedan ayudarse unos a otros, ¿no? Puedan ayudarse unos a otros, ese de apoyo. Si vamos solos es muy posible que nos desalentemos, que el camino nos parezca muy largo, que las dificultades quizás se agranden. Recordaba las palabras del apóstol Pablo escribiendo a los tesalonicenses, les decía, aliéntense los unos a otros, aliéntense los unos a otros. Yo mismo me podré alentar un poco, vamos, dale que podés, pero al poco tiempo es un aliento de corto alcance. Aliéntense unos a otros. 89 años mostrando el camino hacia Dios. Y más arriba dice, sigamos adelante, que nada nos impida creer para ver. Entonces, el principio que debe guiarnos es el de avanzar.
de seguir adelante. Sigamos adelante, mostrando a Jesús, el único camino hacia Dios, mientras nosotros mismos avanzamos sustentados por la fe que Dios nos regala. Entonces, avancemos mostrando el camino hacia Dios, mientras nosotros mismos lo transitamos con la fuerza, con el empuje de la fe, el sustento de la fe que Dios mismo nos da. Aparecerán dificultades, fíjense, se percataron que ahí en medio de la vía hay una rama. Bueno, la foto está buscada expresamente, porque la rama esa puede implicar una dificultad para avanzar, es algo que se interpone en el camino. Sin embargo, ustedes se imaginan, si viene el tren fuerte, le pasa por arriba, ¿no? Si venimos con la fuerza que nos da el Señor, la comunión, que nos da la comunión con Él, el obrar de su Espíritu Santo en nuestras vidas, bueno, a la dificultad, a la rama esa, por más fuerte que parezca, le pasamos por arriba. Ahora, si venimos caminando, probablemente nos tropecemos. Si venimos ahí medio enclenques, nos tropezamos y nos vamos al piso. Miren, hace nada más que 2 semanas recuerdan, desarrollamos el tema que decía ver para creer o creer para ver. Y allí de la mano de Tomás y de María estuvimos sacando algunas conclusiones. Y llegamos a la conclusión que el desafío es creer para ver. Creer para ver. Cuando hoy el día el pensamiento generalizado de la humanidad es el contrario. Y la verdad es que mucha gente se le consume la vida mientras está esperando a ver algo. Y se le va la vida esperando ver algo que le indique no sé qué cosa. ¿No? Dios nos dice, crean para ver. Mencionamos, como dije, a Tomás y a María, y mencionamos además al ejemplo de ellos, que el esperar a ver para luego creer nos conduce a alguna o quizás a todas de estas 3 enfermedades. La incredulidad directamente, nos pasamos esperando a ver algo para poder creer, entonces al no ver algo que nos parezca a nosotros que sea una señal, la incredulidad. O la duda, o la falta de expectativa hacia el poder de Dios. ¿Recuerdan María, Señor, si hubieras estado? Como no lo vio, si hubiera estado, mi hermano no hubiera muerto. Ni se le ocurrió pensar que Jesús lo podía resucitar. Y fue lo que pasó momentos después. La incredulidad, la duda, la falta de expectativa hacia el poder de Dios. Jesús dijo, la última frase del cartel, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? La fe, que es como una moneda que tiene 2 caras, de un lado de la moneda es el creer en Dios y el otro lado de la moneda es creer a Dios. También en algún momento hablamos de eso. Creer en Dios para salvación y creerle a Dios para transitar el camino. Nos desafía y nos motiva a andar por el camino. Claro, no conocemos todas las circunstancias del camino. Entonces eso a veces nos puede generar alguna complicación. En el año 2008, mi prima Alicia, allá en Estados Unidos, se enfermó de cáncer. 40 chiloritas de años, no sé cuántos años me lleva Alicia a mí, pero no, creo que no llegue a 50 horas, así que imagínense en el 2008. Se enfermó de cáncer. Creyente fiel, toda su familia cristiana, siervos del Señor, en el camino del Señor. Se enfermó de cáncer. Entonces, nuestros familiares desde allá se comunicaron con toda la familia y sus conocidos para pedir que orásemos por ella, por el tratamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Se imaginan ustedes la situación. Y semanalmente nos mandaban por correo electrónico un mail donde nos decía de la situación, cómo iba avanzando la situación de ella, ¿no? Entonces nos decían tal cosa, tal otra. Era ir paso a paso, esperando a que sucediera cada situación que daba lugar a otra, y esa otra, según lo que resultaba, daba lugar a otra, y bueno, así venían las cosas, ¿no? En definitiva, recorrer un camino desconocido. En esos días encontré una lectura devocional, que tengo acá el librito, que bueno, me pareció apropiada y se las mandé. Dice así: el amor de Dios
con frecuencia quita de nuestra vista el resto del camino de la vida. Nos lo revela paso a paso y curva por curva. Por eso es necesario que confiemos en su dirección, porque Él ve más allá de la curva. El relato, ustedes saben que me explicó una historia donde hablaba de la curva, ¿no? Y que no se veía más allá de la curva. Por eso es necesario que confiemos en su dirección, porque Él ve más allá de la curva. Él sabe lo que hay más adelante y sabe si podemos hacer frente a una situación ahora o más adelante. Él también consulta nuestros deseos como Padre sabio y amante. Las curvas no son el final del camino. Han sido puestas para disciplinar nuestra fe, para enseñarnos la paciencia de caminar paso a paso y hacernos aptos para la bendición. Debido a lo limitado de nuestra visión, que no vemos más allá de la curva, debemos buscar continuamente la dirección del Señor. A partir de que yo le mandé esto, después yo cada vez que nos mandaban el informe, decía, bueno, estamos en la curva número 1. En la curva número 1 pasó tal cosa. Y a la semana siguiente decía, bueno, ahora nos enfrentamos con la curva número 2, porque hizo tal cosa, tal parte del tratamiento, no sabemos qué viene después. Está la curva, pero Dios sí sabe. Y así fueron avanzando las curvas hasta que el Señor la terminó curando, ¿no? El Señor hizo su milagro y la curó. Pero las curvas, hermanos, las curvas son inevitables, están en el camino. Pero el Señor sí ve más allá de las curvas. Las conoce todas. Y sabe qué viene detrás de cada una de ellas. Así que el desafío para nosotros, sigamos mostrando el camino hacia Dios. Sigamos mostrando el camino hacia Dios. El camino, hermano. No nos dejemos confundir, no nos dejemos engatusar por cosas que no dice la Biblia. Mostrando el camino hacia Dios. Jesucristo, la salvación, el cambio de vida, el nuevo nacimiento. Si la gente no nace de nuevo, no verá el reino de los cielos. Eso le dijo Jesús a Nicodemo. Tienes que creer, tienes que nacer para poder ver el reino de Dios. Y nosotros, mientras tanto, transitemos en esta confianza. Creyendo para poder ver. Creyendo para poder ver. Que volvemos de las curvas. Y si no sabemos lo que es después de la curva, el Señor lo sabe, hermanos. Que Él nos bendiga, que Él nos dirija, nos dé esta confianza para que en comenzar a transitar el año de los 90 aniversarios de nuestra iglesia, que si Él lo permite, estaremos celebrando dentro de un año, podamos llegar y decir, bueno, realmente cumplimos un paso más en mostrar el camino del Señor. Pasamos las curvas, nos tocó enfrentar algunas curvas, más rápido, más lento, pero llegamos. Miren.